En el epígrafe de 3 analizamos el gasto público. Podemos definirlo como el conjunto de gastos realizados por las administraciones públicas, tanto la central como las territoriales, tanto autonómicas como las corporaciones locales, los ayuntamientos. A la hora de clasificar el gasto público podemos hacerlo a través de un doble criterio. El primero en función del destino al que se dirige el gasto público. Aquí lo tenéis representado en la gráfica, donde podéis ver la evolución del gasto público en los últimos años y a qué partidas se destinan estos gastos públicos. Tenéis unas tareas en las que se os pide que analicéis esas gráficas, a ver a qué partidas se destinan estos gastos públicos por parte del Estado, en los presupuestos generales de Estado para el año 2019, y otra actividad en la que se os pide una valoración personal desde vuestro punto de vista, donde creéis que se debería hacer un mayor gasto público. Otra forma de clasificar el gasto público es en función de una serie de criterios económicos. Y aquí nos encontramos diferenciamos entre gastos corrientes o de gastos de consumo, donde se incluyen, por ejemplo, el pago a los trabajadores del Estado, a los funcionarios públicos, las compras y bienes y servicios o los intereses de la deuda. Los gastos de capital o de inversión, referentes a infraestructuras, autovías, puertos, hospitales, colegios, aeropuertos, etcétera. Y un tercer tipo de gastos que son los gastos de transferencia, que son las transferencias que el Estado paga tanto a familias como a empresas en forma de pensiones, becas, subvenciones, etc. Estos dos primeros gastos, los gastos corrientes o de consumo y los gastos de capital o de inversión, se denominan los gastos reales, que el Estado los realiza con el fin de que los ciudadanos recibamos una prestación de servicio. Y los gastos de transferencia lo que hacen es redistribuir el dinero. Continuamos viendo cómo evoluciona el gasto público en los últimos años. Si nos remontamos a principios de los 70, podemos observar que el gasto público llegaba apenas al 25%. A partir de ese año cambia la tendencia hasta alcanzar casi el 50% a principios de los años 90. ¿Esto qué supone? Pues supone un gran déficit. ¿Por qué? Porque el gasto público, al crecer, pues supera a los ingresos públicos. Con la entrada de España en la Unión Europea, pues la Unión Europea nos va a exigir un esfuerzo para tratar de lograr un equilibrio en los presupuestos, ¿de acuerdo? Hay años, entre el 2005 y 2017, en el que se logra alcanzar un superávit, pero con la gran recesión del 2008, pues se vuelve a periodos de déficit presupuestario. Esta tendencia en el déficit presupuestario va a continuar hasta la actualidad e incluso ahora se va a ver agravado tras la actual crisis tanto económica y sanitaria ocasionados por el COVID-19. Bien, hemos analizado los gastos públicos, ahora vamos a hacer referencia a los ingresos públicos. A ver, para hacer frente a los gastos públicos, el Estado, el sector público, las comunidades autónomas, los ayuntamientos necesitan obtener una serie de recursos para poder afrontar estos gastos. A estos recursos se les conoce como ingresos públicos. Los ingresos públicos se pueden obtener fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales y de los tributos. Las cotizaciones sociales, ¿qué son? Los pagos que se hacen a la seguridad social. Y a cambio de esos pagos que se realiza la seguridad social, los ciudadanos reciben prestaciones sociales. ¿Estos pagos quién los realiza? Bueno, pues los realizan los trabajadores y los empresarios a través de las cotizaciones sociales. Otra forma de obtener ingresos públicos son los tributos. Y el sistema tributario español reconoce tres tipos de tributos fundamentales: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Dentro de los impuestos, bueno, pues diferenciamos entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos son pagos que se exigen sin contraprestación, ¿de acuerdo? Sin contraprestación directa. Dentro de los impuestos indirectos, que son los que graban la renta, que lo veíamos en el tema 8, pues distinguimos entre el IRPF, el impuesto de la renta de personas físicas, y el impuesto de sociedades, ¿vale? Los impuestos indirectos gravan hechos concretos independientemente de las circunstancias personales. Por ejemplo, el IVA, el impuesto sobre el alcohol, tabaco, gasolina, otros impuestos especiales. Junto a los impuestos están las tasas, que son tributos que se pagan por el uso de un bien o un servicio público, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la tasa de alcantarillado, de recogida de basura,
las tasas de estudio académico, de los permisos de conducir y las contribuciones especiales, que son tributos que pagan aquel sector de la población que se beneficia de una obra o un servicio público. Por ejemplo, si se peatonaliza una calle, pues se le pueden pedir a los vecinos una contribución especial porque son los que se favorecen de esa obra o servicio público, ¿de acuerdo? Junto con estas cotizaciones sociales y tributos, hay otra serie de ingresos, por ejemplo, las transferencias corrientes que tiene el Estado a través de la lotería, las apuestas del Estado, los ingresos patrimoniales, es decir, los beneficios que tienen las empresas públicas, o ingresos procedentes de operaciones de capital, por ejemplo, la venta de empresas públicas o fondos procedentes de la Unión Europea.